Ok, si hablábamos de personas que no necesitan presentación, estamos acá hoy con Elena Santa Cruz. Tuvimos también la oportunidad de compartir con ella en este congreso en Comodoro y vamos a compartirles un poquito de toda su sabiduría, de toda su experiencia en este pedacito de video. Vos ahora en el congreso hablaste de algo que a mí me atravesó, escucharte me atravesó, me llegó a la fibra, que es la importancia de sostener el trabajo con relatos adentro del aula. Qué importante que es aprender a relatar. Sí, primero, perdón, la voz. Fueron 2 jornadas muy intensas y bueno, quedé sin voz, pero quedé llena de la vivencia. Un poco lo que yo contaba era el valor de las descripciones justamente en los relatos. Entonces comentaba, el acompañar a comunidades que no han tenido la oportunidad de muchas veces ir a la escuela, el valor de la escuela, en la capacidad de poder describir, es impresionante. Si uno acompaña a una persona que no tuvo esta oportunidad que por derecho debería tener, es muy probable que llegando a un médico lo que pueda decir es me duele y le cueste la descripción de la forma de ese dolor, del mismo modo lo que siente. Nosotros podemos decir, a mí me duele acá con una puntada hasta acá, y el médico rápidamente dice una placa es puntada de neumonía. La descripción nos permite defender nuestros derechos, establecer vínculos más saludables, poder explicarle al otro con detalles lo que siento. Es fundamental que nuestros niños puedan describir lo que piensan, lo que sienten, lo que necesitan. Por eso todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la conversación, que además es clear, lo dice claramente, toda la educación es una gran conversación, tiene que ver también con algo que hoy también Ruth hablaba y que estuvo sobrevolando y que también es un pensamiento de Ruth y de Carlos Escliar, que es las escuelas tienen presencias o existencias de niños. Entonces, en la diversidad, qué importante también esto, ¿no? Relatos de los niños que los permitan sentir que existen dentro de la escuela. Oh, qué hermoso. Se me ocurre en este momento, no lo había pensado, pero escuchándote, pienso en qué importante entonces el relato docente a la hora de escribir informes sobre estudiantes. Qué importante nuestra palabra puesta ahí, nuestras descripciones puestas ahí. Además del valor, por supuesto, de lo que ponemos, nosotros no dimensionamos que es un documento de una envergadura que puede salvar a un niño, porque lo escrito queda. Y eso sucedió en la escuela y tiene tiempo, espacio, relato. Entonces, a veces uno no dimensiona que sí cuando trabaja en otras áreas y se da cuenta lo que la lectura de un relato docente termina implicando en comprender la historia real de un pequeño. Qué real. ¿Qué otras recomendaciones podrías darnos o en qué otros momentos crees vos que el relato del docente se vuelve súper importante y que habilita enseñanza, que habilita participación? Todo el tiempo, eso es lo tremendo y lo maravilloso. Es todo el tiempo, es en el aula, en el patio, el relato verbal y también la mirada, el sostén, el decir yo creo en vos, yo confío en vos, esto que me estás diciendo yo lo creo. Eh, Esto sucede todo el tiempo y el niño lo sabe más que el adulto, porque los adultos ya nos dejamos más engañar, pero el niño se da cuenta por pequeñas percepciones si esa persona está disponible o no. Yo creo profundamente en la disponibilidad docente y la disponibilidad es completa. Es un cuerpo disponible para abrazar, para sostener, para alzar, para andamiar. Es una mirada disponible para decirte estoy viendo, estoy con vos. Y es una palabra que resulte a lo largo incluso del tiempo, nunca vamos a saber cuándo se activa. Hay palabras que se activan ahora y hay palabras que han venido para quedar guardadas para el momento justo. Wow, me haces acordar algo que hablamos con Eli hace muy poco. Estábamos muy enojadas con una situación, con algunos comentarios que nos llegan a redes y nos acordábamos de estos docentes que lamentablemente
deciden deliberadamente ignorar a estudiantes con discapacidad específicamente. Deciden que no son sus alumnos y que por lo tanto no tienen que enseñarles, no tienen que mirarlos, no tienen que hablarles. Deciden que es un problema y que ese problema no les pertenece, los ven así. Nada, te escucho y pienso en eso, ¿no? Sí. Qué importante poder dar lugar al otro. Y que a veces no tenemos que tener todas las respuestas para poder hacerlo. Y además pensar, ¿no? Digo, a la hora de como si ahora pusiéramos sobre la mesa toda una escena para mirarla. ¿Y qué le está pasando a esa persona? Porque también hay que ver todo lo que, y con esto no estoy diciendo que está bien, sino que es tan complejo algunas cuestiones, en lo que el otro lo linkea, en lo que al otro le genera, en lo que el otro vive y nosotros ni sabemos, que creo profundamente por eso, que en cada escuela tiene que haber, en la cabeza de la escuela, en los cargos, que los cargos se cargan, personas capaces de sostener a su personal, de armar verdaderos equipos educativos, porque frágiles somos todos, los maestros también, historia tenemos todos. Y a veces hay maestros que ante una situación hacen no puedo y de verdad no puede. Y a veces no puede porque hasta no pudo analizar lo que a él le pasó. A veces eso le pasó a él. Esto no es justificativo, es simplemente que quienes están para la tarea infinita de coordinar los equipos, poder contener al docente, cuidar al que cuida, habilita nuevas estrategias y más que nada nuevos sentires y pensares en función a lo que le sucede al otro. Ahora, si eso me sucedió y yo nunca lo pude trabajar, y se complejiza mucho. E incluso no sé ni si la persona quiere actuar así, pero es lo único que en ese momento le sale a hacer. Por eso, grupos como ustedes tocando el tema, poniéndolo sobre la mesa, habilitando el diálogo, y es parte de la tarea. Gracias. Pienso ahora, también en este momento, nosotras hay algo que siempre compartimos y es lo siguiente. A la hora de trabajar hoy en las escuelas con estudiantes con discapacidad, una de las cosas que tenemos que hacer es detectar barreras, barreras al aprendizaje y la participación. Una de las grandes barreras que generan muchos desencuentros en las escuelas y que se escribe para nosotras demasiado es la barrera actitudinal. Se escribe para nosotras de verdad demasiado. Nosotras siempre decimos esto: antes de asegurar que hay una barrera actitudinal, tengo que poder conocer esto que compartías, el recorrido de ese docente, totalmente, prejuicios con los que quizás carga, desconocimientos con los que carga, sí. Y tenemos que poder acompañar a ese docente que quizás le genera más desafíos que a otros esta situación, pero tenemos que agotar un montón de recorridos antes de poder decir que hay una barrera actitudinal, porque duele mucho del otro lado que escriban en un documento oficial que yo tengo una barrera actitudinal. Sí, yo creo que para poder acompañar a un grupo, todo docente necesita un acompañamiento. Esto es real. Así como todo directivo necesita un acompañamiento, somos una inmensa cadena en donde no hay nadie más importante que el otro. En definitiva, si hay alguien súper importante es ese pequeño y su circunstancia, pero los otros somos humanos. También, como hablaban hoy del kintsugi, con nuestras fracturas, con nuestras heridas. Entonces, armar equipos educativos, que nos sostengamos entre todos, permite también saber que en los momentos límites en donde el otro no puede, hay otro que también lo andamia. Creo que también ahí hay que reconocer la necesidad de andamiaje que tenemos cada uno de nosotros, lo cual hace tan valioso el armado, más que valioso, indispensable el armado de equipo. Si no, no se puede. No se puede, porque estamos hablando de vidas humanas. No, tal cual. Y con dificultad, todos. Y algunos con características muy particulares que limitan algunas cuestiones y que habilitan otras, ¿no? Porque cuánto hemos aprendido de muchos alumnos que en apariencia nos contaban la cantidad de dificultades que tenía, y uno sentándose a hablar decía, bueno, pero escuchaste esto, en paralelo mira esta riqueza, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, qué importante entonces el relato, llevado a todos los A aspectos, a todo todo. el trabajo docente, todo lo que nos corresponde relatar. Sí, nacemos en un mar de palabras y nos vamos a ir en un mar de palabras. Y se nos va a recordar con palabras, Sí. con gestos. Entonces, habilitar el relato es habilitar este fluir que permite hasta al docente pedir ayuda. Y muchas veces, trabajando con niños en otros contextos, pero con situaciones terribles, cuando trabajábamos dos con ese niño, yo solía decirle, mirá si será grande lo que viviste, duro lo que viviste, que somos dos para escucharlo. El armado de equipo también le pone al pequeño o al joven de manifiesto que lo que él vive es lo suficientemente importante y grande como para tener que ser muchos para contenerlo. Bueno, nada, que me quedo pensando en esto, qué importante poder decir bien y poder decir y escribir Sí, propuestas, hablando de, pienso en el PPI sobre todo, que tanto desencuentro genera, qué importante poder empezar a relatar, porque no deja de ser un relato, total. empezar a relatar para acompañarnos entre adultos y para habilitar propuestas de enseñanza. Sí. O sea, esa palabra que volquemos en las propuestas tiene que poder cumplir esas dos funciones, acompañar a los adultos que necesitamos ser acompañados, Llegar a acuerdos. llegar a acuerdos para poder lograr propuestas de enseñanza, ni más ni menos. Sí. Y también algo que a mí me gusta del pensamiento de Patricia Redondo, que habla de evaluar, pero no en lo que está pasando ahora, también a nivel temporal. Yo sé que no es la solución de nada lo que voy a decir, pero sí es contextualizarlo. Hemos avanzado mucho, falta un montón, pero de los 60, que es cuando yo nací, el 63, acá yo tenía compañeras con hermanos a los que yo conocí porque abría equivocadamente la puerta de un dormitorio. Chicos que estaban ocultos en habitaciones y que la familia, después vos veías que cuando veían tu actitud lo socializaban, pero si no había muchos miedos, incluso a decir la característica de su hermano. Hemos recorrido un largo camino y creo que ninguna es y ustedes son súper jóvenes, pero no vamos a ver el final de ese camino, No, porque siempre va a haber algo más para avanzar. Pero de cuando yo era jovencita y veía eso, esa situación por entrar en una habitación y descubrir un ser hermoso, con diferencias conmigo, como él veía diferencias también de mí, y poder hablarlo, y ya entonces a partir de ese día, cuando yo iba a estudiar, él merendar con nosotros, pero lo que pasa es que había una mezcla de temor a lo que el otro sintiera. A hoy caminamos mucho, mucha gente puso mucha semilla en esta tierra para entender las diferencias, para aceptar las diferencias propias, porque creo que el camino arranca por entender que diferentes somos todos y las propias también existen, y para hacer del mundo un lugar más humano, más amplio, en donde entendamos que tenemos que aprender en esta convivencia todos. hermoso. La última, no sé si pregunta o invitarte a que me ayudes a terminar este análisis. Hoy en el Congreso nos hiciste jugar Así. o interpretar. Construimos Aldeas. construimos aldeas y lo interesante fue que lo hicimos con material que teníamos a mano, Sí. material que trajimos de casa y que no se rompió, así que no era que perdíamos nada, no era algo que costó dinero. No. Y fue una propuesta de la que aprendimos un montón todos. Y yo me llevo eso y lo relaciono con lo que nos estás diciendo ahora. A veces para empezar a hacer, no tenemos que esperar el ideal, no tenemos que esperar tener todos los recursos. Podemos hacer un montón con los recursos que ya tenemos, pero para eso tenemos que estar nosotros dispuestos a buscar formas, a pensar formas, a utilizar lo que tenemos y partir desde ahí para proponer. A mí me gusta pensar que uno va por el sueño con lo que tiene, porque no tenés otra cosa que lo que tenés. Uno va desde lo que tiene a lo que quiere. Pero empecemos a caminar. Claro. Empecemos a caminar. Había sábanas para hacer la aldea, había ollas. Bueno, empecemos. El resto aparece.
Y no es una idea que se me va a materializar, pero sí aparece. Claro que aparece, porque es cuestión de ponerse el camino. Después el agua te empuja y te lleva. No hace falta más que después dejarse llevar. Sí, tal cual. Bueno, Ele, muchas No, gracias. perdonen por la voz, pero fue mucha la emoción de estos 2 días. Yo de golpe empecé a toser y quedé muy afónica, pero un diálogo no se lo pierde nadie. ¿Cómo me lo iba a perder? Muchas gracias a ustedes. Te va a ver mucha gente del otro lado, así que... Que sean muy felices. Un docente que está contento y no existe la alegría permanente, pero que está feliz con lo que hace, el niño lo siente. Como me dijo un alumnito la otra vez cuando entré sonriendo al aula, ¿y vos por qué sonreís? Y yo dije, quizás porque había pensado que hoy te veía. Mira, tenemos infancias que no ven sonreír. Parecerá una pavada, pero no lo es. Sonriamos, decímosle feliz día, digámosle qué suerte que viniste. No son palabras de sobrecito de café. Es decirle, te esperaba. El aula no es lo mismo sin vos. Qué suerte que formas parte de mi vida. Eso hay gente que yo yendo a veces a los penales te dicen, nunca nadie me lo dijo en la vida. No estoy diciendo con esto que la persona luego comete una situación tremenda, pero digo, el maestro de la resiliencia, Boris Cyrulnik, dice, una mirada de amor te cambia la vida. Gran parte de todo esto tiene que ver con mirar con amor. Ay, no, ya, qué mejor cierre. Gracias, Elena.